frecuencia con la que se están enfermando. Y ya con eso sabes si tienes un buen clima o un mal clima, si tienes un buen liderazgo, un mal liderazgo, si tienes burnout o si no tienes burnout, si el ambiente es tóxico. Con eso no necesitas más, ¿no? Ahora, si vas a preguntar, no preguntas sobre el jefe o sobre el líder. Pregunta cuánto tiempo lees a la semana, cuántas horas duermes al día, fumas o no fumas. Que pues la gente va a decir, pues eso qué chingados tiene que ver. No fumo, sí fumo, no hago ejercicio. Ok, tienes burnout. Porque esos son los indicadores. Tienes que buscar indicadores que realmente, si lo vas a hacer así, búscate indicadores que realmente lo midan. Así yo hice un software, programé una inteligencia artificial para medir el burnout. Con indicadores que la gente no tiene idea que están midiendo eso. No saben. Y pues lo responden bien y sale que todos están bien jodidos, ¿no? Muy bien. Entonces, la cuestión ontológica hace referencia a cuál es la naturaleza de la realidad, ¿sí? La cuestión epistemológica, cuál es la relación entre el que conoce y lo que puede ser conocido. La cuestión metodológica, cómo puede conocer y encontrar el investigador lo que puede ser conocido. Bien. Ontología. Búsqueda o exaltación de la positivista que sea objetivo. Realidad externa. ¿Externa a quién? Pues a ti, ¿no? No, es que yo siento esto, no me importa qué sientas. Esto es lo que salió en el instrumento. Hechos, busco hechos. No lo que piensa la gente. Orden y estructura. Estructura de pensamiento, estructura de ideas. Orden lógico, causal. Esto causa esto, ¿no? Bien. Este es positivista, constructivista. Ojo, teoría de la organización es totalmente positivista. Todos los estudios eran positivistas. Estudios organizacionales es constructivista, ¿sí? Me voy más por la subjetividad de las personas, lo que sienten, lo que interpretan, la realidad como un constructo social, los valores, el caos en vez del orden y en vez de la estructura, el significado. Epistemología, separación sujeto-objeto, es decir, él es el sujeto de mi estudio, él es el objeto de mi estudio, ¿sí? Y yo estoy separado de mi objeto de estudio. ¿Qué es lo que te va a decir el constructivista? Espérate, eso que tú estás estudiando te implica, por eso es una observación participante, porque tú participas, ¿no? Porque imagínate, es que yo estoy estudiando el liderazgo, pero yo soy el jefe, puta, pues estás súper implicado. O yo soy un subalterno, pues estás bien implicado, ¿no? Te hace sentir algo, es más, te hace pensar algo y te sesga. Y ese sesgo, ¿qué crees? También se estudia, ¿sí? Pero tienes que reconocer que te afecta, ¿sí? Bien, metodología cuantitativa, hipótesis, explicación de causa-efecto, multidisciplina, muchas disciplinas, y es individual. Constructivista, cualitativo. Cuantitativo, cuento, ¿no? Busco estadísticas, busco correlaciones, ¿sí? Uso SPSS, ¿no? Correlaciones. Cualitativo, busco por las cualidades. ¿Por qué una cosa es como es y no es de otra forma? ¿Sí? Es decir, hay dos directores, ¿por qué un director es de una forma y el otro es de otra? Hay misma indicación a dos departamentos,
¿Por qué en uno hubo aceptación y por qué en el otro no? Pues hay cualidades, ¿no? Hay personas, hay interpretaciones, hay resistencias, hay liderazgos, hay cosas que se mueven ahí adentro que hacen que en unas partes funcione y en otras no. Esas son las cualidades, ¿sí? Por cierto, todo eso es lo que debieron de haber hecho en su capítulo. Sí. Gracias. Y creo que No. no lo hicieron, no les valió madres la vida, pero bueno. Entonces, cualitativo. Y entonces en vez de hipótesis, porque hipótesis, ¿qué es? Es un enunciado. Hago preguntas. Las preguntas correctas. ¿Y por qué esto pasa así? ¿Por qué piensas esto? Fíjate, acá es una encuesta. ¿Qué quiere decir? Que las respuestas son cerradas, sí o no, escala de Likert, bla, bla, bla. Acá son preguntas abiertas. A ver. ¿Por quién vas a votar? ¿Por Morena, sí o no? Ya, pregunta cerrada, ¿sí? Y también hay que tener mucho cuidado por la complejidad del ítem y porque también a veces como que, ¿verdad que sí te gustaría que todas tuviéramos dinero? Pues ni modo que digas que no. O sea, no, el 100% está aprobando la gestión del gobierno. Porque el gobierno quiere darle dinero a todo el mundo. Entonces dices, espérate, güey, o sea, ¿no? Ahora, la otra es, ¿por qué quieres votar por esta persona? La respuesta no puede ser sí o no. Es una explicación, ¿no? Elaboras. Ahora, ¿por qué se llama entrevista a profundidad? Porque lo que llevas no son preguntas, son guiones. Para ti, ¿qué significa la democracia? Pues para mí la democracia tiene que ver con que todos participen. Y entonces le preguntas, ¿y por qué todos? Pues porque todos tienen derecho, y para ti, ¿qué son los derechos? Y entonces me voy adentrando en los significados, ¿sí? Y mientras más profundo sea, es mejor. Mi tesis doctoral se basó en 2 entrevistas. 500 páginas de las 2 entrevistas. ¿Pero de qué fue su tema? Poder en las universidades. ¿Y a quién entrevistó? Entrevisté a gente de la universidad. Bueno, que estaba... Porque también depende de la jerarquía. Real, sí, pero lo que estaba buscando era su subjetividad, es decir, y la subjetividad la puede tener desde el conserje hasta el rector, ¿no? Y yo investigué a un grupo, porque fue una entrevista colectiva, y a un directivo que había estado como desde el principio, era lo que me interesaba, ¿no? Y lo contrasté con algunos documentos de la parte de institucionalización, ¿no? Que nunca lograron. Entonces, ahí está, preguntas, lo que hago son preguntas. Y trato de comprender lo que me dicen, su interpretación, y eso se llama la doble hermenéutica. Ellos interpretan su realidad y yo tengo que interpretar su interpretación, ¿sí? Y es complicado, es muy complicado eso. De hecho, es mucho más difícil esto que esto. Pues esto les preguntas, lo pones en un software que te dan unas grafiquitas y dices si hay correlación y ya. ¿Se comprobó o no se comprobó? ¿Eso qué? Interdisciplina. Fíjate, multidisciplina, muchas disciplinas, y aquí estas conviven en conjunto. Y es colectivo, no es individual. Posición respecto al conocimiento. Hay verdad absoluta. Se afirma cómo son las cosas. El sentido es único y la racionalidad es única. La constructivista es la verosimilitud o máxima verosimilitud. Es decir, lo que es más plausible que esté pasando en un fenómeno. No hay afirmaciones, sino juicios.
no hay un sentido único, sino la interpretación de múltiples puntos de vista que van a construir una verdad colectiva, no la verdad de una persona, ¿sí? Y hay múltiples racionalidades, ¿no? Tengo que considerar la racionalidad del ingeniero, más la del médico, más la del psicólogo, ¿no? El pensamiento positivista es fuerte, afirmación absoluta. El constructivista es débil porque más bien estoy dudando. Incluso dudo de mí, porque si yo estuviera seguro de lo que está pasando, entonces ya estoy de este lado, porque estoy haciendo hipótesis. Está pasando esto, espérate. Mejor duda y mejor pregunta. O ve, observa, haz una escucha atenta, ¿no? Lleva una bitácora de campo. Mira, cuando pasa el subgerente pasa esto, cuando pasa el directivo se comportan así, hay cuchicheos en los pasillos, quiere decir que hay rumor, hay chismes, quiere decir que hay tensiones, ¿no? Así, visión del mundo. Es más, ¿cómo me siento yo? Cuando llegue esa persona me siento cansado, me siento débil, o me siento alegre. Cuando hablan estas dos personas, todos los demás escuchan, ¿no? Ahí está la parte compleja. Luego, visión del mundo. El positivista es una cosmovisión, ¿no? O sea, completa, mientras que en la constructivista es fragmentada y localizada. Cada organización tiene su realidad, cada departamento tiene su realidad. Sí, hay cosas generales, pero también hay cosas locales. Entonces, si bien es cierto que los estudios organizacionales representan un rompimiento de modelo respecto a la teoría convencional, es necesario que dicho rompimiento de modelo debe ser considerado más en términos generales que en radicales, debido a que algunos de los enfoques que conforman a los estudios y algunos que no caen dentro de esta categoría precisamente por recuperar una forma crítica de la teoría de la organización, pero mantienen vínculos tanto teórico, metodológicos y sobre todo en el tipo de estudio o en el objeto de estudio, porque ambos estudian a las organizaciones. A ver, aquí lo voy a tratar de hacer más para atrás porque creo que no se ve en el carajo. A ver hasta dónde llega. Salte y ¿Hasta la ahí llega? jalamos, ¿no? No, pues ya ahí. ¿Sí ahí? Pues ya ahí lo ven, ¿no? Bueno, a ver, si no se los leo. Entonces, fíjense, ¿qué teníamos? Ambiente, en teoría de la organización, hasta ¿cómo se llama esta cosa? Hasta la contingencia era un sistema cerrado. En la contingencia ya se vuelve un sistema abierto, entonces hasta administración científica, relaciones humanas, burocracia, comportamiento, esto no existía, ¿eh? Esto empieza a existir desde la contingencia. Entonces, ambiente, relación, organización, ambiente. Organización, habíamos visto, la organización tiene objetivos, individuos, grupos, estructuras, procesos, administración, producción, comunicación, comportamiento, reglas. Eso es en la teoría de la organización. En los estudios organizacionales tenemos ambiente institucional, ¿no? De institucionalismo, ¿se acuerdan? Institucionalismo dividido en tres. El ambiente económico como teoría de costos de transacción. ¿Por qué existe la organización? Porque la persona, según Williamson, se comporta de forma oportunista, ¿sí o no? Basado en el dilema del prisionero y la teoría de juegos, que nos dice que el ser humano se comporta de forma oportunista y por esa razón requiere reglas para no destruirnos entre nosotros. Y por eso existen las organizaciones. Pero además tenemos
el nuevo institucionalismo sociológico y el nuevo institucionalismo político, ¿sí? Aquí está, ambiente, institución, y hay una relación entre la organización que nos dice, voy a ver si lo puedo hacer un poco más grande, a ver. Sí, se ve mejor. Nada más córrelo para allá. A ver. Entonces, organización, objetivos, actores, es decir, hay agencia. ¿No? Eso, ¿quién nos lo dice? Un economista, Schumpeter, ¿no? Schumpeter nos dice, sí hay estructura, pero también hay acción. También hay voluntad, voluntarismo. El sujeto no está determinado por la estructura. Sí, hasta cierto punto, y lo vimos con las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Pero más allá de eso, también tenemos actores, estructuras, procesos, pero estos procesos aquí son lineales, acá son ambiguos. Son decisiones, cambio, aprendizaje, cultura, institución, sociedad, comportamiento, relaciones de poder, Crosier y Friedberg, ¿no? Y reglas. Entonces, corrientes de estudio. La contingencia en la teoría de la organización se vuelve en los estudios organizacionales. A ver, ahora sí lo voy a recorrer tantito. Fíjate. Contingencia en la teoría de la organización. En los estudios organizacionales son ecología organizacional. ¿Sí o no? Porque la ecología organizacional, ¿qué te dice? ¿Cómo sobrevives al ambiente? ¿No? ¿Qué te dice la contingencia? Hay problemas y necesitas adaptación. ¿Y qué te dice la ecología de población? Y depende de qué estructura hayas elegido y estrategia, va a ser la capacidad de sobrevivencia de la organización. Ahora, y esto te lo digo, todas las empresas, cuando hacen cosas que no son necesariamente correctas para sí mismas, ¿sobreviven? No. En general tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque si eres más ineficiente, pues me voy a la competencia, ¿no? Uh-huh. Tendría que ver también un poco con las fuerzas de Porter si hay competencia o no, bla, bla, pero vamos a pensar que sí. Si eres más caro, pues me voy a la competencia. Si eres de menor calidad, pues me voy a... ¿Y qué va a pasar contigo? Desapareces, ¿sí o no? Si no respondes como te está solicitando el cliente con eficiencia, con tecnología, con pues desapareces, ¿sí o no? Ok, siempre pasa con todas las organizaciones. Ahora, las organizaciones que son así son organizaciones denominadas flexibles, es decir, que son postmodernas. ¿Qué más? Que son postburocráticas y que son postjerárquicas. ¿Sí? Es decir, están las organizaciones modernas que eran muy grandes, tenían muchos trabajadores especializados y no sé qué, y de repente, ¡pum!, hay otras que dicen, no, hay que automatizar, hay que ser más eficientes, hay que ser más flexibles, cambiar nuestros procesos, Entonces, estas son las que sobreviven a entornos turbulentos, pero ahorita ya casi todo es turbulento, todo está cambiando, ¿no? Ahora, entonces teóricamente solamente las que se flexibilicen más, según la teoría de la contingencia y ecología de población, van a ser las que sobrevivan, ¿no? Que adapten mejores tecnologías, todo eso. Bien, ok, lo entendimos. Ahora, entonces quiere decir que ya no hay empresas burocráticas así como muy grandes, con mucha burocracia, muy inflexibles, así. ¿Ya no existe eso? Sí. ¿En dónde? En el gobierno. En el gobierno. Entonces, ahora, yo te pregunté hace rato, si no te flexibilizas, desapareces, según Hayek sí,
¿no? Escuela Austriaca Económica. Pero entonces, las organizaciones gubernamentales desaparecen. No. Pasa lo contrario con ellas. Cuando son ineficientes, en vez de desaparecer, Crece. las premian. Ah, ya quebraste otra vez el pinche municipio, papi. Bueno, pues ahí te va más dinero, ¿no? Ah, ya quebraste otra vez el seguro social, pues ahí te va más dinero. Ah, ya quebraste otra vez la universidad. No, no sé. Entonces, ahí tienes, ¿no? Contingencia. Nuevo institucionalismo sociológico, ¿no? También la parte social te dice, son sistemas flojamente acoplados. ¿Qué más? Son anarquías organizadas que usan mitos racionalizados, que su comportamiento es isomórfico, mimético. ¿Qué más? Administración científica. Originalmente, las organizaciones modernas empiezan a convertirse en organizaciones posmodernas, ¿no? Estas son las jerárquicas, burocráticas, bla, 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 que incluso todavía existen algunas, son las maquiladoras, ¿no? La típica fábrica, bla, bla. Pero ahora ya más bien son esto, son organizaciones que en vez de ser una sola organización, son redes de organizaciones llamadas clústeres, donde en una parte fabricas una parte, en otra parte se especializan en otra, y si hay que modificar nada más modificas esto, y esto se especializa, pero sí, pues es un sistema flojamente acoplado, porque esto no jala esto, pero tampoco lo detiene, etc. ¿Sí? Bien. Relaciones humanas. Cultura de las organizaciones, porque las relaciones humanas involucran sentimientos, ¿no? La lógica de sentimientos, Rodlisberger y Dixon. Y la cultura de las organizaciones, ¿qué son? Son los valores que es una de las tres competencias, ¿no? Saber hacer y saber ser. Y el saber ser implica los valores, y los valores son los que mueven el comportamiento. Cuando hay una divergencia entre los valores, la cultura de la organización y tus valores, si lo haces, puede ser que lo hagas, pero si lo haces vas a tener una disonancia cognitiva, es decir, te vas a sentir mal, y ahí viene burnout, ¿sí? Lo vimos la vez pasada. Pues sí lo hago, pero me siento mal porque sé que lo que estoy haciendo está mal, ¿no? ¿Qué más? Relaciones humanas, análisis transcultural. Es decir, cada organización tiene personas, ¿no? Pero dentro de esas personas hay como diferentes culturas, incluso como subculturas organizacionales, ¿no? Están los contadores, pero también están los abogánsters, también están los psicolocos, también están, y cada uno de ellos tiene sus rollos, ¿sí? Y tiene sus formas de pensar y sus lógicas y sus tiempos, sus movimientos, sus objetivos y sus intereses. De hecho, para lograr que funcionen, nos dice la contingencia que lo que se requiere es integración. Es decir, hay una diferencia. Diferenciación es, necesito, por ejemplo, que mi equipo haga investigación y desarrollo, y que sean libres y piensen y estén locos y no sé. Pero necesito otra parte, que son mis contadores y mi parte de producción, que no ellos, no que se te van a andar ocurriendo. No, tú ponte a trabajar como administración científica, burocrática, y haz lo que se te dice y no te pago por pensar, sino por hacer, ¿no? Y necesito que esos dos, o sea, la diferenciación tenga integración, pues si esos dos no se comunican, pues no funciona, ¿sí? Porque cada uno de ellos tiene sus objetivos,
pero necesito que ambos compartan el objetivo de la organización. Burocracia. Análisis estratégico. Es decir, hay burocracia, sí, pero desde la burocracia nos decía, hay algo ahí que no siempre funciona como nos dicen las reglas. Y eso es que, y nos dice Crosier y Friedberg, nos dice, hay política, ¿no? Hay gente que se va juntando, que tiene intereses, que sabe que solo no va a poder ejercer ninguna influencia sobre la organización para garantizar unos intereses. Entonces se van juntando y van haciendo grupos de interés dentro de las organizaciones que movilizan a veces más las organizaciones que la parte formal burocrática, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? PDO, igual, burocracia. Poder de las organizaciones. Poder en las organizaciones, ya lo vimos, ¿no? El poder que yo tengo como tu jefe de que hagas algo, porque te lo ordeno, Robert Dahl. La segunda dimensión del poder, cuando necesito que hagas algo, pero sé que no lo vas a hacer, entonces llego a una negociación antes de que lo negociemos para que cuando lleguemos a la mesa de negociación ya la decisión esté tomada. Y eso modifica ¿qué? Mi burocracia, mis reglas y mis normas, ¿no? Es decir, te quito la capacidad de toma de decisión. La tercera dimensión, Lux, Stephen Lux, nos dice, bueno, el otro es Bacharach y Baratz. Stephen Lux dice, la capacidad que tengo, y un poco como lo diría Weber, el tipo de dominación carismático, cuando te convenzo, ¿no? Que puede ser manipulación, etc. Y la cuarta dimensión del poder, que es la Claude Mouffe, es cuando lo que logro definir son los valores, es la cultura, ¿sí? Y cuando modifico la cultura, se cambia la institución en términos de las reglas que son los que sostienen la cultura burocrática, ¿sí? ¿Qué es eso? Pues, imagínate, cambiar la cultura es dominar, es una dominación. ¿Por qué? Porque cambio lo que tú pensabas que era bueno para ti por algo que es bueno para mí, básicamente, ¿no? Mussolini convence a un montón de gente de que sus valores son los valores de todo el país. Y cree el fascismo. Y la gente empieza a creer en él y a votar por él y a seguirlo y No, ese es el verdadero poder, ¿no? Es cuando lo que tienes es la capacidad de cambiar la cultura. Ahora, la capacidad de cambiar la cultura está en el no institucionalismo, ¿sí o no? Procesos, habituación, logro que empieces a hacer algo, luego que lo hagas de forma inconsciente, objetivación, y luego que eso lo transmitas a la siguiente generación, no como un proceso, sino como un valor, ¿sí? Primero logro que pongas tu dedito en la entrada para tomar asistencia, luego te quito el checador y sigues llegando temprano, y cuando llega el siguiente, tú le enseñas que debe de llegar temprano. Es decir, lo que le enseñaste no fue el proceso, fue el valor de la puntualidad. ¿Viste? Como lo de los monitos. ¿Se acuerdan? Primera generación, sí. Segunda, tercera. Bueno, entonces, burocracia, ¿en cuál íbamos? En el poder de las organizaciones. Bueno, ahora sí, burocracia, nuevo institucionalismo sociológico, es lo que les acabo de explicar. Comportamiento, nuevo institucionalismo político. ¿Sí? Otra vez, hay poder en las organizaciones. Las organizaciones toman decisiones como una caja negra, pero adentro de la caja hay ambigüedad en las organizaciones, hay coaliciones, y esas coaliciones hay que entenderlas.
esa es una anarquía, pero esa anarquía tiene una lógica, ¿sí? Estos se juntaron con estos porque querían obtener tal cosa. Y eso se obtiene ahí estando en la organización y entendiendo lo que realmente pasa. Y luego nuevas relaciones humanas, pero bueno, no institucionalismo. Luego Tao, teoría de la ambigüedad organizativa, ya la vimos. AT, antropología de las organizaciones, que otra vez tiene que ver con la cultura organizacional. Y aprendizaje organizacional, ¿sí? Que el aprendizaje organizacional también puede venir un poco desde la contingencia diciéndote necesitamos adaptarnos a través de la innovación y la tecnología, y eso es investigación más desarrollo, y eso es innovación, y eso es no solo aprendizaje organizacional, sino es cambio organizacional, ¿sí? Bien. A ver, ahora sí lo voy a hacer un poco más chico. Bien, estudios organizacionales, una aproximación a su conceptualización. Pues son una serie de conversaciones entre un montón de gente, sociólogos, antropólogos, administradores, economistas, psicólogos, etcétera, en las investigaciones del fenómeno organizacional, es decir, qué pasa dentro y fuera de las organizaciones, de los individuos, los grupos, las personas, los objetivos, los resultados, los significados, el impacto, para definir en términos los paradigmas, métodos, suposiciones que ellos mismos derivan de anteriores conversaciones. Clegg y Hardy. Stuart Clegg fue el creador de los estudios organizacionales. Clark y Clegg son dos. Y lo hicieron de una forma bien interesante. Ellos querían publicar en una revista que se llama Administrative Science Quarterly. Es una revista así como muy payasa, bla, 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 de Estados Unidos, pero resulta que en esa revista solamente publicaban, uno, a gringos, de Harvard, y dos, estudios cuantitativos. Entonces ellos dijeron, no me quieres publicar, no, pues vete a la... Y entonces voy a hacer mi propia revista. Y hicieron una revista, Organizational Studies, estudios organizacionales, que tenían un enfoque cualitativo, más que cuantitativo, y estudiaban cosas que no estudiaba la teoría de la organización, como el poder en las organizaciones, la cultura en las organizaciones, etcétera, y lo hicieron nada más por joder. Y ahorita es una de las revistas más importantes del mundo, de un factor 6 más o menos. Y yo tengo ahí un preprint que no lo publiqué porque me cobraban como 100,000 pesos y dije, no mames, pues no es para tanto, papi. Pero hubiera sido el único en el país que hubiera publicado ahí. De esa revista nacieron los estudios organizacionales en la UAM Iztapalapa hace como 20 años más o menos. Y de ahí estudié yo y Renato. Entonces ustedes son como la cuarta generación. No, entonces, una serie flojamente acoplada de saberes encaminados a la comprensión, transformación de fenómenos multifacéticos generados en y alrededor de las organizaciones como procesos de organización generados en la realidad social, saberes, a partir de saberes generados por la teoría de la organización. De la Rosa fue mi maestro. Organizations son objetos empíricos, ¿no? Objetos físicos, ¿no? Organization es un discurso de cómo organizamos. Organizing, es un proceso social, y un proceso social involucra un entramado de personas que se vinculan y vinculan sus subjetividades entre sí.
Son saberes sustentados en diversas disciplinas, pero no acotados y reformulados de acuerdo a la naturaleza del fenómeno organizacional estudiado. A ver, lo voy a hacer un poquito más. A ver hasta dónde nos da. Entonces se va haciendo más complicado. Pongan atención porque se complica. Ahí te va. No institucionalismo sociológico, no institucionalismo político y no institucionalismo económico. Estudia lo que antes estudiaba ¿quién? No, bueno, varias cosas, pero en particular la contingencia. Muy bien. Estudia la institución, ¿por qué? Porque la institución está, y se los expliqué esa vez en los niveles, ¿no? De los temas sociales, institucionales y organizacionales. Entonces, estudia lo que está afuera, lo que le da forma a la institución, porque son el sistema de reglas y normas que sostiene un contexto histórico específico que explica un fenómeno social concreto. El concreto es la parte organizacional, ¿no? Entonces es la institución, reglas, valores, muy parecido a cultura, prácticas, roles, rutinas, institucionalización. La organización como institución, ambientes, marcos, campo, isomorfismo, ¿no? Institucional, mecanismos de cambio, mitos, lógica de lo apropiado frente a lógica de lo concreto, instituciones agregativas e integrativas, ¿no? ¿Se acuerdan agregativo e integrativo? Bueno, luego se los explico. Luego, estas organizaciones como forma discursiva, espacio metateórico, como deconstrucción, es decir, como pasó esto, cómo lo deconstruyo para entender qué fue lo que pasó. Esto es las organizaciones posmodernas o el discurso o el análisis del discurso para entender la subjetividad organizacional. El ser humano es un ser de palabra que reflexiona, pero que su acción es parte, uno, de sus valores, de su ser y de su subjetividad, de cómo interpretan y cómo significan, cómo desean, y agregaríamos la parte de psicoanálisis organizacional en términos de las pulsiones, ¿no? Pulsión de vida, pulsión de muerte. Yo trabajo porque quiero crear algo, pero también siento deleite y gusto y goce sexual en destruir. Y entonces me vuelvo jefe. No, no es cierto. Entonces, sentimientos y afectos, ¿vale? Luego, bueno, la ambigüedad involucra a incertidumbre, porque antes aquí estaban las reglas, ¿no? La burocracia, y aquí te dice no, hay incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, las reglas no siempre son claras, hay ambigüedad, hay interpretación subjetiva, interpretación de los procesos, hay anarquías organizadas, ¿sí? Que no están claras, no es como el organigramita así bien clarito de este le ordena a este hace esto, no, son anarquías, no queda claro. Hay elementos y sistemas flojamente acoplados, ¿no? Unos están actuando con unos intereses, otros en otra lógica, unos con un discurso, otros con otro discurso. Tienes un garbage can model que damos, ¿no? Es un sistema de respuestas buscando preguntas. Te doy la respuesta de cómo trabajar, pero algo que tú nunca te preguntaste, pero que le tienes que encontrar un sentido a la respuesta que me diste. Poblaciones de organizaciones, ¿no? Ecología de organización, que a través de estrategias buscan sobrevivir, ¿no? También es contingencia. En una variedad de organizaciones donde el ambiente va a seleccionar con cuáles se queda, ¿sí? Hay competencia, ¿por qué? Por los recursos, por lo tanto se consideran, teoría económica, los recursos escasos, ¿sí?
Y hay nichos ambientales, ¿no? Y esto es estrategia organizacional, ¿no? Por ejemplo, la estrategia del Mar Más Azul, de donde les había dicho el Cirque du Soleil, ¿qué es lo que hace? Dice, pues yo voy a crear un elemento donde no tenga competencia, ¿sí? Voy a tener un nicho infinito porque no tengo competidores. Al crearlo, entonces, creó una estrategia que muchos otros le empezaron ¿a qué? A copiar. Y eso se llama como isomorfismo, porque para sobrevivir, de repente ves la ola y dices, o me subo ahorita rápido, porque si no, cuando me suba ya va a ser demasiado tarde, porque va a haber demasiados competidores copiando la misma estrategia. Sí y solo sí no hay estrategias o barreras de entrada. Entonces, ¿qué más tenemos? Aprendizaje organizacional, conocimiento tácito, explícito, el conocimiento que se va dando en estos grupos, con fundamento en un proceso continuo de creación y aprendizaje para darnos innovación. Y la innovación es lo único que no se puede copiar. Yo puedo copiar tu producto, pero no puedo copiar la capacidad creativa, que va en contra del sistema educativo. Porque el sistema educativo que se creó en los años 20 era un sistema educativo diseñado para dar trabajo a los obreros. Es decir, quédate quieto, cállate y haz lo que se te dice. Y no te muevas, ¿no? Es control, tiempos y movimientos, ¿no? Movimientos corporales. Entonces, y por eso lo de la ergonomía y esas mamadas. Bueno, entonces resulta que tú dices, bueno, ¿por qué? Porque el que va a diseñar el proceso, ¿quién es? El departamento pensante. Tú nada más vas a ejecutar, pero no vas a pensar ni a diseñar, ¿sí? Sino a hacer. Muy especializadamente. Sin embargo, acá, ¿qué te dicen? Para que haya innovación, tiene que haber creatividad. ¿Pero qué crees? El sistema educativo te quita la creatividad. Incluso, por ejemplo, en materias como matemáticas. Así se hace. Espérate, güey, hay un chingo de formas de hacerlo. Deja que lleguen como lleguen, pero que lleguen. Igual y encuentran una forma más óptima que la que estás enseñando. Entonces, más bien allí, yo creo que sería fundamental para las clases, por ejemplo, de matemáticas, que se enseñara arte, música, porque desarrolla la parte creativa del cerebro, ¿no? La parte cinética, ¿no? La enseñanza a partir del movimiento, ¿no? Bien, entonces ese es el aprendizaje organizacional, la innovación como una ventaja estratégica y barrera de entrada, porque la innovación, la capacidad creativa, esa no la puedes copiar. Puedes copiar el producto, pero no el proceso creativo, ¿sí? Que es lo que quita el sistema educativo. Entonces, el aprendizaje organizacional, el cambio organizacional a partir del aprendizaje, como la mixtura de las formas básicas de organización post-burocrática. Quedamos, estas ya no son la típica organización moderna, sino ya es la postmoderna. Es una organización flexible, una organización que aprende, una organización que innova, ¿sí? Que es post-taylorista, es toyotista, postmoderna y tiene flexibilidad, ¿sí? Que eso lo encontramos ¿desde dónde? Desde la contingencia. Entonces, realmente mucho de todo esto es a partir de la contingencia, ¿eh? O sea, la contingencia en sí misma como que no hizo gran cosa, pero dijo, hay cosas allá afuera que están afectando a la organización. ¿Qué? O sea, la cultura, sí, la afecta. La lengua, el discurso, sí, lo afecta. La sociedad, sí, lo afecta. Las demandas, sí, lo afecta. Entonces ahí, ¡pum!, entraron todos. Los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, que sí, yo sé que lo que piensan, que solamente son sociólogos y antropólogos fábricas de hacer desempleados, pero no, sirven para algo.
a pesar de. Entonces, acción organizada, sistema de acción concreto, ¿no? Acuérdate, es una estructura, pero hay individuos que tienen capacidad de ejercer influencia sobre la organización. Mecanismos de regulación, es decir, hay cosas que efectivamente van a funcionar como mecanismos que te restrinjan la acción. Personas, organismos que te están regulando, te van a decir, no, espérate, eso no lo puedes hacer. O lo tienes que hacer hacia acá y te van a ir dirigiendo la acción. ¿Vale? ¿Qué la canción? Estrategias individuales, organizacionales, regla como fundamento del poder, el poder como fundamento de la acción, el micro y el macro poder, el poder como forma discursiva, la organización como sistema de mediación entre contradicciones. Entonces, a ver, aquí sí lo voy a hacer un poco más chico, ahí está. Otra vez. No institucionalismo político, social y económico identifica cultura, identidad y dimensiones básicas de lo que somos, de lo que sentimos. También vemos ambigüedad, incertidumbre y la parte ambiental. Porque la parte ambiental nos genera ambigüedad e incertidumbre, porque cambian, ¿no? Tenemos procesos de posmodernos, pero también tomamos decisiones porque hay cambio. Y el cambio viene, uno, de la influencia externa y también de las presiones internas. También tenemos procesos de institucionalización, procesos mentales, psíquicos, inconscientes y procesos discursivos. Tenemos aprendizaje, conocimiento, pero también tenemos política, acción, relaciones de poder y mediación de estas contradicciones entre grupos de poder, culturas, procesos, etc. Entonces tenemos el enfoque metafórico, simbólico, neoinstitucional, discursivo, humanista, crítico, porque la teoría organizacional surgió como un instrumento para resolverle cosas a la empresa, y esto es un instrumento para criticar esos instrumentos y entender, ¿sí? Posmoderno, ¿no? Y psicoanalítico. La parte psicoanalítica ya se las expliqué bastante. Entonces, desde el punto de vista organizacional, tenemos todo esto que acabamos de ver. Y entonces esa organización, ¿qué queremos estudiar? ¿Sí? ¿Queremos estudiar la cultura en las organizaciones? Todas estas organizaciones tienen cultura. ¿Queremos estudiar la identidad? Todas estas organizaciones tienen identidad. Su ambigüedad, Ahora, ¿qué queremos? ¿Queremos estudiar a las organizaciones de tipo tecnológico? Es un nicho. Y el ambiente es sumamente cambiante. ¿Queremos estudiar las organizaciones de tipo político? ¿Educativo? Ahora, si quiero estudiar las organizaciones de tipo educativo, ¿quiero estudiar a una? ¿A todas? ¿A las de un sector? Ahora, si quiero estudiar una, ¿quiero estudiar toda la organización o solamente su aprendizaje y conocimiento? Sus procesos. ¿Quiero estudiar la especificidad de una dentro de un contexto? ¿O algo dentro de esa? ¿O quiero estudiarlas como diversidad de organizaciones? Si quiero estudiar la diversidad dentro de un nicho, quiero estudiar cuáles estrategias están tomando las mejores para sobrevivir.
Entonces la perspectiva no es organizar, ni organización, ni administración, sino bajo un lente analítico, la tradición académica, tanto de la teoría que existe y sigue teniendo impacto y sigue habiendo el área de recursos humanos, el área de, ¿no? O sea, manuales, reglas, estructura, procesos, producción, pero veo esto, pero también desde el lente del otro lado, que es mucho más complejo, más rico, más multidisciplinario. Entonces se tiene que hacer uso de la literatura generada en estos campos de conocimiento. Entonces, la perspectiva son paradigmas, corrientes, temas y tipos de organización. Entonces, por ejemplo, una organización X puede estudiarla desde, por ejemplo, las relaciones humanas, pero a la vez desde la teoría de la ambigüedad, ¿no? La misma organización. Otra organización Y la puede estudiar, o todas las organizaciones, la X, la Y y la Z, desde el análisis estratégico, ¿sí?